desarrollar nuestra clase en relación a nuestro contenido de la parte de cultura, folclore, literatura. Como siempre les vengo diciendo, alternamos. Ñambo Yopiru. Yopiru significa alternar. Y una semana un poco de gramática, ortografía, como la que hicimos la clase anterior, vocabulario, ¿verdad? Y la siguiente clase entramos en el campo general, lo que es el guaraní reco, guaraní reco es cultura, la cultura guaraní, y así también Tabarandú, Taba, comunidad, pueblo, ciudad, y Arandú viene de Arandú. Arandú es sabiduría, saber popular, saber del pueblo, lo que comúnmente llamamos folclore, y que en guaraní está Arandú. Y también tenemos un capítulo dedicado en este caso al tema de la literatura guaraní. Y literatura en guaraní tiene un nombre un poquito largo, pero no se acostumbra tanto a repetir, finalmente todos nos acordamos. Ni epona haipure. Ni palabra, pona, lindo, linda, bello, bella. Ni epona hai, escrito, escrita, la palabra, y pure, lo ya escrito, palabras bellas ya escritas, sería una traducción así, elemento por elemento. Pona hai pure, literatura. Entonces, dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a dividir en dos partes, y como por las comunicaciones que pasaron al grupo de WhatsApp, parte muy importante del curso no va a poder hacer el seguimiento ahora, en este momento, y lo van a hacer con posterioridad. Entonces, ya por eso les estoy anunciando que vamos a dividir una relacionada a la parte de la cultura guaraní y la otra relacionada a la parte de la literatura. Van a ser los dos temas de la noche. Cuando nosotros hablamos de cultura, ya en las clases anteriores les di algunas referencias, así como muy interesantes, con respecto al origen de la cultura guaraní. Recuerden que hablamos del trabajo arqueológico que se realizó en la zona de Caballero, en Paraguarí, donde se encontraron las famosas urnas funerarias, que son llamados por los guaraní yapepó, que comúnmente nosotros aplicamos esa palabra a la olla, y parecía una olla grande, o diríamos también un cambucí, un cántaro. Y ese yapepó, yo les decía, desde miles de años, como ya está probado, hasta hoy, los indígenas entierran a sus fallecidos, a sus muertos. Y el caso que les comenté de Caballero, hablamos de un trabajo muy interesante liderado por José Perazo y por Luciana Palestrini, dos investigadores, uno paraguayo, la otra extranjera, con ellos también la doctora Ana María Castillo, actual directora de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, esta investigación dejó como resultado que los seres humanos que vivieron en Caballero, allí en el departamento de Paraguarí, los más recientemente enterrados, tenían al momento de la publicación de este grupo de investigadores en el año 1988, cuando se dieron a conocer los resultados, tenían 990 años. Y los más antiguos, 3.620 años. Yo recuerdo que esa noche les hacía un cálculo, si quieren ustedes, mágico,
diciéndoles, bueno, réstenle a 3.620 años los 500 años del descubrimiento de América, y resulta que al hacer ese descuento sobran 3.120 años, 3.120 años de historia que no tenemos registrada, de los cuales no tenemos más datos que estas urnas, que sí, el estudio hecho demostraron y demuestran conceptos avanzados y evolucionados de civilización, cuando que le decían muchas sociedades de ese tiempo moría una persona y quedaba su cuerpo ahí al aire libre, tirado y nada más. En cambio ellos tuvieron la costumbre de enterrarlos en estas urnas funerarias, que tenían inclusive algo también muy interesante, algo ya interesante, que es la práctica de enterrar a los fallecidos en las urnas. Y esa cuestión así interesante pasaba y pasa por el ornamento, por una especie de decorado que ellos le hacían al borde de estas urnas, y que era como una marca, que uno inclusive le comparaba eso con una especie de código de barra, como un signo de identidad de cada fallecido. Y eso consistía allí en el borde poner alguna figura geométrica, desde una raya o línea vertical, horizontal, oblicua, figuras circulares y otras más, ¿verdad? Entonces era como que a cada uno se le identificaba con eso. Y lo interesante es que después hice una comparación un poco más extrema, cuando le decía, restémosle los 2000 años del nacimiento de Cristo en términos cristianos, ¿verdad? Y resulta que nos sobran 1620 años, es decir, de acuerdo a los informes científicos de ese hombre y caballero, en 1600 años antes de Cristo, aquí en Paraguay, en el departamento de Paraguarí, en el pueblo de Caballero, donde se encontraron estas urnas, ya habían seres humanos guaraní que enterraban a sus fallecidos en urnas funerarias. Y yo les hacía una comparación en términos históricos, 1600 años antes de Cristo, pero en el Valle de los Muertos en Egipto, los egipcios empezaban a construir sus pirámides. Cosa notable, allá construían pirámides y acá enterraban a los fallecidos en urnas funerarias. También otro trabajo cuyos resultados se conocieron en 1993 y 1994, esos datos refieren al hombre que vivió en el Alto Paraná, específicamente en la zona de obras donde se levantó posteriormente la represa de Itaipú, allí en Hernandarias. Y les decía yo que cuando eso, al excavar una profundidad bastante importante, más de 100 metros, para poner la base de esa enorme mole de cemento que es la represa de Itaipú, en la medida que se iba escarbando, se iban encontrando las urnas. Y allí, por un pedido de Itaipú, lado brasileño paraguayo, se hicieron los estudios arqueológicos y interesantísimo resultado. La N por Ambayipeo, vamos a decir en guaraní. Un dato precioso, muy importante, muy valioso. 8.000 años para los restos fósiles allí enterrados, los más recientemente enterrados, y hasta 10.000 años los fósiles de los más antiguos, de los más antiguamente enterrados. Es decir, estamos hablando de casi 6.500 años más de lo que en este caso se descubrió en Caballero. Y bueno, esos datos y esos fósiles todavía en las urnas están en el Museo de la Tierra Guaraní, allí en Hernandarias, en la zona de obras de Itaipú. Uno puede llegar y puede ver estas urnas. Y por último, el trabajo hecho cuyos resultados se dio a conocer en el año 2009,
hace 10 años, un grupo multidisciplinario español que vino a trabajar en la zona de la Mambay, en la zona habitada por los indígenas llamados Paín Tabitená. Y estos Paín Tabitená también, por un proceso parecido, llevan en el lugar, digamos, los restos más recientemente enterrados de uno de los sitios donde se encontraron las urnas, 5.400 años, y los más antiguos en el lugar hasta 12.000 años. Entonces, considero importante hacer un poco ese viaje hacia atrás para recordar el primer dato del cual les había yo hablado. También después hicimos una referencia al trabajo de León Cadoga, y concretamente cuando nosotros hablamos de la mitología guaraní, cuando hablamos de la religión guaraní, para ser más amplios y en este caso inclusive tener una visión completa de la cultura guaraní, yo les recordaba el trabajo que hizo León Cadoga, y había pasado inclusive al grupo un enlace para aquellos que ustedes, si querían ampliar más, aumentar más los conocimientos, les había pasado entonces el libro de León Cadoga llamado Aigú Rapitá. Aigú, palabra, Rapitá, raíz, origen, principio, fundamento. Y traducido justamente el nombre del libro de Aigú Rapitá en guaraní en los Huigá, al castellano nuestro, el fundamento del lenguaje humano, el fundamento de la palabra. Y le dije yo entonces que una cuestión muy interesante que Cadoga empieza mencionando en este libro es el concepto que los nativos, los indígenas, en este caso los guaraní, y más específicamente los Huigá guaraní, tienen con respecto a la persona, con respecto al ser humano, es que nosotros somos almas que hablamos. Él dice almas, palabras, palabras, almas, que nos incorporamos al cuerpo y vivimos allí buscando nuestra plenitud, lo que en guaraní se llama tecocatú. Y a la persona que logra hacer tecocatú finalmente llega al estado de agüillé, que yo le decía así comúnmente para cualquiera, hoy equivale a decir gracias, de gratitud, de agradecimiento, y que en el concepto nativo indígena, el agüillé en realidad es el estado de gracia, el estado de plenitud. Entonces, un estadio siguiente al tecocatú, a esa vida plena, es lo que se llama el estado de agüillé, y con ese estado ellos se transportan al Iwimaraní, a la tierra sin mal. Iwimaraní o Iwimaraní, dicen, ¿verdad? La cuestión concreta es que maná quiere decir deforme, irregular, anormal, y al ponerle la que ya les había explicado en las clases atrás, la sirve para negar. Si yo digo Oguatá, camina, y si digo Oguatá, quiere decir no camina. Si digo Omba Apo, trabaja. Si digo Omba Apo, no trabaja. Si digo Ocaru, come. Si digo Ocaru, no come. Y usando ese mismo principio, esa misma regla, cuando yo digo maná, si maná es deforme, irregular o normal, al ponerle la estoy afirmando lo contrario, es decir, que es normal, que es regular, que es completo, que es pleno. Y bueno, y eso es lo que significa el Huimana, en la tierra sin mal, por eso dice. Y desde ese punto de vista, entonces, entender esa cultura es muy importante. Y yo les hice ahí una serie de comentarios, de aclaraciones que bien valen la pena para no confundir, porque comúnmente hay una tendencia a confundir y pensar que, por ejemplo, los guaraní creen lo mismo que cree un cristiano, y ese es un error. Cuando acá llegaron los conquistadores, yo les dije, y ellos no pudieron catequizar en castellano, entonces no tuvieron otra alternativa que comenzar a catequizar en guaraní. Y para catequizar en guaraní, ¿qué hicieron?
comenzaron a traducir los textos bíblicos, las oraciones. Y al hacer eso es que aparecieron palabras religiosas, cristianismo, pero dichas en guaraní. Pero no son guaraní, solamente se hizo una traducción del castellano al guaraní. Y ahí le dije, por ejemplo, que los cristianos católicos, cuando nos referimos a la iglesia, decimos Tupá, que es el nombre de Dios, y O de Oga, Tupá, Oro, Ga, Tupá, Oga, la casa de Tupá, la casa de Dios. Pero para los guaraní, para los huigá, para los paí, etc., ellos no dicen Tupaón. Ellos, por ejemplo, dicen Opú o dicen Ogaguazú. Y uno entra, por ejemplo, a una iglesia y en guaraní nosotros decimos Tupacén María, Tupacén Cacupé, la Virgen de Cacupé, la Virgen María, en síntesis, la Madre de Jesucristo. Y eso, ustedes van a entrar a un Opú guaraní, a un Ogaguazú de los guaraní, y no van a encontrar la imagen de la Virgen María, porque ellos ni idea tienen de quién es María y que es virgen y que se llama Virgen María. ¿De dónde apareció Tupacé entonces? De haber traducido el significado de la Virgen María al guaraní y quedó como Tupacé, pero no es una palabra guaraní de los guaraní, no es un concepto de los guaraní, es simplemente una traducción. ¿Qué otra cosa más les dije? Les dije también que ellos no conocen el infierno, y el infierno se tradujo con la palabra añaretá. Y yo acabo de decirles que ellos vienen acá, buscan vivir el tecocatú, la vida plena, tratan por todos los medios de lograr el agullé, y una vez con el agullé ellos van a la única morada que existe según ellos después de esta, que se llama Yumanajén, o Yumanajén. Pero en la hoja de ruta de un indígena de un lugar no existe el infierno, ni idea tiene lo que es el infierno. Y si ustedes me dicen por qué decimos añanetá, y sencillamente la traducción de una palabra cristiana castellana al guaraní, pero no forma parte de la costumbre, de la tradición, de la cultura guaraní nativa, originaria, indígena, ¿verdad? Y la otra cuestión muy importante que les mencioné es que cristianamente hablando, todos sabemos que la falta que podemos cometer, más leve, más grave, inclusive mortal, como se dice en algunos casos, se llama pecado. ¿Y qué pasó? La iglesia buscó el equivalente a lo que es el pecado y le dio el nombre de Angaipá. Y yo le dije que en ese punto hubo un tremendo problema de antes y de ahora, que el indígena no sabe qué diablos es el pecado, no entiende qué es el pecado, él no tiene esa noción. Y para más o menos asustarle, para crear una relación aproximada a lo que es el pecado, se tradujo por Angaipá. Y yo le decía, lo más preciado que tiene un guaraní, una guaraní, es el alma. Palabras, almas, almas, palabras, somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que significa Angaipá? Anga es alma, ahí es putrefacción y pa, todo, toda. El alma totalmente podrida, putrefacta. Y eso, yo les decía, les asustó. Y más o menos con eso pudieron aproximarse a la idea del pecado. Pero ellos jamás, hasta hoy, saben qué es el pecado. Salvo aquellos que se aparaguayaron, y obviamente nosotros los paraguayos, que en alto porcentaje somos cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, al leer una Biblia y hacer la traducción, no tenemos mayormente problemas para entender todo esto de lo que yo les estoy hablando. Si ustedes se van a una comunidad indígena que no tuvo contacto con la religión cristiana, católica, y le hablan, por ejemplo, de los 10 mandamientos, ni idea tienen ellos de qué son los 10 mandamientos. Ni saben quién es Moisés, o quién fue, qué sé yo, David, o quién fue Saúl, y cosas por el estilo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no corresponde a su mundo, no corresponde a su cultura, no corresponde a su religión. Y entonces cuando nosotros estudiamos, por eso tenemos que separar bien, separar. Por acá, la cultura guaraní, la de los nativos, la tradicional, la ancestral. Y por el otro lado, la cultura cristiana católica traducida al guaraní. Son dos cuestiones así muy importantes que no tenemos que mezclar. Y dentro de eso, vale la pena entonces, hoy les voy a agregar otros comentarios con respecto a la tradición guaraní. Yo les contaba a ustedes, por ejemplo, que el año nuevo de guaraní no empieza como nuestro en enero, el primero, sino que empieza con la primera luna llena del mes de junio. Allí cuando empieza el invierno, la primera luna llena. Y con el invierno empieza el año para guaraní. Y por consiguiente, allí ya tenemos otra diferencia. Muchas veces la intención de la gente que no conoce es decir, no, pero si son las mismas cosas, igualito, no hay ninguna diferencia. Y cuando comenzamos a estudiar como lo estamos haciendo con ustedes, vamos a darnos cuenta de estas cuestiones que les estoy mencionando. Hay entonces una realidad, una cultura guaraní, repito, ancestral guaraní, y la otra que es una cultura cristiana, católica, occidental, traducida al guaraní. En ese tema del año, yo les decía que para ellos tiene un doble valor. Es el año temporal, así como nosotros entendemos un ciclo que se completa. Para ellos 12 lunas llenas que pasan equivalen a un año, ¿verdad? Después de 12 lunas llenas empiezan nuevamente a contar 12 lunas llenas y eso les va a dar otra vez un año lunar. Y el tema en sí es que cuando nosotros hacemos ese estudio vamos a encontrarnos que a la vez de ser una cuestión temporal es también una cuestión muy vinculada a una tradición religiosa que yo les decía, la vida del indígena tenemos que entenderla desde el punto de vista de la religión. Ellos son religiosos de principio a fin, pero en la religión que ellos profesan o practican. Y les decía yo, por más o menos el 15 de mayo en adelante, hasta si quieren ustedes 20 y pico del mes de mayo, el líder espiritual, el Abapayé, el Caraí, el Oporaguiba, depende de cuál sea el nombre que tiene, suele convocar a los niños en un promedio de edad de 6 a aproximadamente 13 años, 14. ¿Y qué hace con estas criaturas? Aclaro que, por ponerles un ejemplo, en la comunidad existen 30 niños en ese promedio de edad, entre 6 a 13 años, y hay 30 niños, no es que van los 30, porque él se encarga de llevar por lo menos la mitad para poder darle una buena educación, porque van a hacer ellos es un día desaparecer y ningún padre, ninguna madre se va a asustar ni se va a alarmar, porque es una cuestión normal, les pasó a ellos, les pasó lo mismo a los abuelos, todos pasaron por esa experiencia. ¿Y en qué consiste? Que durante el trayecto hay veces 20 días, 25 días antes de esa luna llena de invierno, ese líder espiritual que les lleva a estas criaturas como a un retiro, donde conviven solamente ellos, y les da allí las lecciones más importantes sobre su cultura. Yo suelo decir que se parece mucho a una escuela Cahagüí, diríamos nosotros, ¿verdad? Cahagüí del monte, una escuela del monte. Y allí le enseña todo lo que él puede, todo eso que está relacionado con sus orígenes, con sus tradiciones, con sus creencias, con sus costumbres, qué vegetales pueden consumir, qué animales pueden consumir, cómo se preparan los alimentos, qué es toda esa serie de conocimientos de la sociedad, las reglas de convivencia,
todos los aspectos vinculados a la religión. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Unos 3 días antes del inicio de ese año nuevo, se pasa a un estadio de preparación para lo que sería una ceremonia de bautismo. Se van a bautizar, van a hacer el Mongaraí, el Caraí, que yo ya les expliqué que en el mundo guaraní Caraí no quiere decir hombre y Puñá Caraí no quiere decir señora, que la palabra Caraí quiere decir tener derechos, ¿verdad? Y para eso entonces se preparan y pasan los niños a hacer Caraí y las niñas a hacer Puñá Caraí. Y es claro bien que cuando digo niña Puñá Caraí, lo que significa es niña, mujer, Puñá, y Caraí, Puñá Caraí significa mujer que ya tiene derechos, que ya tiene derechos cívicos, que puede ejercer sus derechos cívicos. Y también por eso yo les hice la comparación y les dije, por eso la Iglesia Cristiana Católica tomó la palabra Caraí para referirse al bautismo. Por eso decimos Omongaraí Teño, Omongaraí, Oñemongaraí, Oñembo Caraí quiere decir eso. Y no es que se hizo Señor, sino sencillamente que a partir del bautismo, que es Oñemongaraí, la persona tiene todos los derechos como cristiano. Le dije, puede hacer la primera comunión, puede hacer el casamiento en una iglesia, puede recibir la extremaunción. Para eso, les repito, se convierte en Caraí. Para eso pasa por el bautismo. ¿Y qué es lo que hacen estas criaturas? Durante esos 3 días aprenden a cantar, aprenden a danzar, que es el yeroque, y los rezos, las oraciones, ñemboque. Y a esa reunión que ellos desarrollan diariamente en su templo, ellos le llaman ñemboque yeroque. Ñemboque, rezo, plegaria, oración, yeroque, danza, baile. Y hacen las dos cosas, y danzan y cantan. Y eso va acompañado con solamente 2 instrumentos, si quieren ustedes, musicales, que a la vez son instrumentos ritualísticos. La maraca para el varón y la tacuara para la mujer. La mujer golpea la tacuara contra el piso, el varón la maraca en la mano. Y bueno, se preparan para esa ceremonia durante 3 días. Los padres van al monte y cortan del árbol sagrado, que es el igarí. Igarí es el cedro. Del cedro cortan un trozo, un pedazo, y sin ninguna herramienta más que la más elemental que puede hacer en este caso, como un punzón, un hierro, ellos, ¿qué es lo que hacen? En un solo cuerpo hacen una silla baja, petiza, silleta. Y eso, el día en que se va a producir el Ñemongaraí, este bautismo entre ellos, el padre le entrega al hijo. Porque en la visión, en la cosmovisión que ellos tienen, dicen que todos nosotros los seres humanos tomamos un asiento en la tierra alrededor del fogón, alrededor del tatá y puipe. Estamos al lado del fuego. Y una cosa muy interesante, el fuego es la vida. El fuego significa vida. Y nosotros estamos sentados allí alrededor del fogón y el fogón en sí, el fuego significa la vida. Entonces, el papá prepara eso para sus hijos y la mamá les prepara una túnica hecha con tejido de algodón que ellos tienen allí, una túnica blanca. Entonces, así ataviados, así vestidos, llega el gran día. Y ese gran día, entonces, toda la comunidad concurre a esta ceremonia y se producen 2 procesos así muy importantes. Una se da con los niños, niños varones, y la otra se da con las niñas, con las mujeres. Y por espacio de media hora antes de que se produzca esta cuestión, los niños tienen la costumbre de plegarse al lado inferior, yo les decía, con una especie de zumo de la hoja del curupayú, del árbol que se llama curupayú, arrancan la hoja, la estrujan
la ponen, la mezclan con un poco de agua y eso se comienzan a frotar el labio inferior. La mujer se frota la oreja, la parte inferior. ¿Por qué? Porque en un momento determinado de esa ceremonia que empieza muy temprano, un varón, normalmente un adulto conocido de ellos, porque forman parte de la comunidad, pueden ser sus propios familiares, sus padres, sus tíos, algún varón con los varones se acerca por delante y esa criatura, aparte de haber frotado el labio inferior y la mujer la oreja, consume la chicha. En la chicha que se prepara, yo les decía a ustedes, por ejemplo, de la piña o del choclo, y se convierte en una especie de licor, les decía. Es decir, que está un poco tomada la niña, un poco tomado el varón, está consumiendo eso. ¿Para qué? Para que la ceremonia esta pase lo más desapercibida posible para él o para ella. ¿Y qué hacen? Al varón les tira el que está enfrente del labio inferior, y uno que viene por atrás se encarga de clavarle con una especie de escarbadiente, un palillo, ¿verdad? Y ese palillo dejan allí. Y eso se llama tembetá. Tembé es el labio y ta viene de atá, de duro, labio duro significa eso, ¿verdad? Y le dejan así, y es idéntico al escarbadiente, ¿verdad? Y a la mujer le hacen lo mismo, viene una de las abuelas, una de las tías, puede ser inclusive la mamá, y le hace como que le tira la oreja hacia afuera, de esta forma más o menos, a la mujer, y alguien de hacia atrás se acerca y le clava también con un palillo parecido. ¿Y cuál es la intención de eso finalmente? Que todos los que tienen ese palillo, los varones y las mujeres que llevan lo que llamamos nosotros acá el aro, el namishain, pues ellos le dicen namishain, y ya nosotros pues le decimos namishain, que es el aro. Todos los que tienen el tembetá y el namishain pasan a ser caraí, hombres y mujeres, y por consiguiente son tratados como caraí, como cuñacaraí, son tratados como los adultos, y tienen ya en este caso el legítimo y el pleno derecho hasta para elegir o para ocupar ciertos y determinados cargos. Es como que violentamente pasan de la niñez a un estado adulto. Lo nuestro acá en cambio va a pasar por la pubertad, la juventud, y bueno, y después allá de los 18, en algunos casos 20, 21 años, allí uno pasa a ser adulto. En el caso de ellos, estas criaturas por eso ya son caraí, los varones, y cuñacaraí, las mujeres. Entonces, cuando les cuento esto, y que al varón en ese momento, aparte de ponerle el tembetá, se le entrega su baracá, su sonajero, su maraca, a la mujer, luego de perforarle el labio, le entrega la tacuara que le llega hasta la altura de los senos. Seno que en guaraní decimos cama o camá, tacuá, la tacuara y cama. Entonces se le entrega una tacuara a ella, y ella durante esa ceremonia única y exclusivamente puede usar la tacuara. Por nada del mundo una mujer puede tener en la mano una maraca, un baracá, así como un varón tampoco, en términos ceremoniales, puede tener una tacuara en la mano. El varón es la maraca y de la mujer la tacuara. Entonces, con esa ceremonia de por medio, estos niños pasan de esa niñez que tenían a ser caraí. Y los demás niños que no tienen el labio perforado y la oreja perforada son tratados como niños. Pero estos niños, ¿verdad?, que ya pasaron a ser caraí, ya tienen un trato diferente. Entonces de allí viene la palabra caraí y la palabra cuñacaraí. Y eso, yo les decía, ocurre con la llegada de esa primera luna del mes de junio, cuando empieza el invierno. Y les hacía yo una especie de interesante relación, un parecido, una analogía con la costumbre de enterrar la semilla, siempre en épocas de frío, en épocas de junio. La gente tiene la costumbre de poner el grano del maíz y otros más, y va a pasar ese tiempo de invierno
hasta que llegue el mes de la primavera, donde va a tener sus flores, yo les decía, va a llegar después diciembre y allí va a fructificar, va a tener sus frutos. Y finalmente las hojas van a caer y va a llegar el otoño, hasta que terminado ese ciclo de 12 lunas llenas, vuelva a empezar el año lunar para ellos. Ese es entonces una aproximación a esas prácticas religiosas que tienen ellos, que son entonces totalmente diferentes a lo que un cristiano católico, hablando en guaraní, yendo a Cacupé, escuchándole al sacerdote, hacer una misa en guaraní, va a encontrar que no hay ningún punto de relación, son diametralmente opuestos, no se parecen para nada, son dos religiones, una que repito la cristiana católica traducida al guaraní y la otra que es la auténtica, si quieren ustedes, ancestral religión guaraní, originaria, nativa, propiamente guaraní. Ese punto yo siempre le doy un tiempo así muy importante dentro del curso, porque de conocer bien la cultura, yo les decía, podemos conocer bien la lengua. Y cosa que ya les estuve contando ahora, como lo que originalmente significa la palabra caraí y por qué la iglesia tomó esa palabra para decir bautismo, mongaraí, es sencillamente porque esa palabra en concreto significa tener derecho o acceder a los derechos, ¿verdad?, cívicos o en este caso religiosos. Y eso es lo que nosotros hoy en Paraguay, a cualquiera que ustedes le pregunten ¿qué es caraí?, le va a decir señor. ¿Y qué es coña caraí? Y señora. Pero hay muchísima gente que ya no sabe el significado original. Y lo que nosotros hacemos acá con el curso es mostrarles a ustedes lo que hoy sabemos y lo que en principio significó eso. Esa es una cuestión entonces vinculada al tema de la religión. La otra cosa es la que creo que es importante, fundamental siempre, porque a mucha gente le cuesta hasta hoy entender a un nativo, a un indígena. Usted que ya les expliqué, tampoco en número son ya numerosos, del 100% de la población del Paraguay, 1,4 o 1,5% nada más es población indígena. 1,5 equivale, de acuerdo a los datos que se tienen, a 117.000 personas, 120.000 si quieren, todo lo que resta de la población indígena. Entonces, si nosotros hay veces observamos la manera que tienen de ser y, como diría alguien, no se parece a lo que tenemos, ellos concretamente tienen una tradición cultural diferente. Y entre eso que forma parte de la diferencia está, por ejemplo, el concepto de que nosotros no venimos para quedarnos acá en la tierra, que somos transeúntes, que pasamos por acá y que lo concreto es que nada vamos a llevar de acá. Yo les decía, esa parte de la película ellos la tienen bien clara, pero esa parte de la película nosotros, los que vivimos en este mundo occidental, dentro de esa tradición religiosa cristiana católica, no. Y en general la tendencia es a tener y a juntar, tener todo lo que se pueda, materialmente hablando hay que tener, y eso a un indígena ni le viene ni le va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que no va a llevar nada acá, entonces todo lo que tiene es transitorio, hace para su tapuín, para su choza, vive un tiempo en un lugar, que hace después se muda tantas veces como sea necesario, y finalmente el día de su muerte lo meten en una urna funeraria en ella y lo entierran, y obviamente no lleva nada, y él sabía que no iba a llevar nada. Entonces, ¿qué hizo él? Vino a vivir en Tecocatú y lograr su aguillé, y así poder ir al famoso Imagen, a la tierra sin mal. Esa es la diferencia también cuando muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no trabaja? ¿Y por qué no produce? ¿Y por qué esto y lo otro? Y resulta que no son los mismos valores materiales o, si quieren, espirituales o morales que tenemos nosotros, lo que tienen ellos.
Y no por eso son más ni son menos, son diferentes. Y desde ese punto de vista, entonces, una cosa que hoy ellos conocen, hoy ellos comienzan a usar, pero que si quieren ustedes miles de años o cientos de años, ni idea tuvieron, es por ejemplo el dinero, o por ejemplo ponerle precio a las cosas, decirle a un nativo cuánto cuesta tu terreno, tu propiedad, o te voy a pagar tanto por tu propiedad. A él no le convence nada de eso porque la tierra no tiene dueño, él no va a comprar. Repito, hoy en el concepto ya más moderno, obviamente ellos comienzan a entender esto, pero igual tampoco manejan, digamos, los mismos valores que nosotros manejamos acá. Todavía se les puede comprar las cosas muy baratas, ¿verdad? Pero bueno, aprendieron algo de esto. Pero tradicionalmente ellos nunca usaron el dinero. Así como tenemos nosotros una moneda, un billete, nunca formó parte de la tradición de ellos. Es una cuestión muy reciente y si quieren ustedes actual. Y al no tener entonces el sentido de la posesión del dinero, allí nuevamente hay un choque. Ellos a veces ven algo acá entre nosotros y creen que como nadie está usando, puede usarlo él. ¿Y qué pasa si es que entra en una propiedad privada y resulta que alguien le puede denunciar por entrar a robar naranjas o sandías? Y para él eso no tiene nada de malo, eso no es robo ni asalto, porque allí hay fruta y si nadie está consumiendo, puede consumir él. Esa es la diferencia cultural, la brecha cultural que existe entre un nativo indígena y si quieren ustedes un paraguayo o un hombre, un ser humano, una mujer de este mundo occidental, de la sociedad envolvente, como se dice en términos antropológicos, ¿verdad? Bueno, si, repito, nosotros hacemos esa comparación, vamos a encontrar ya esa diferencia de la cual yo les estuve hablando. Capaz que a una persona que no tiene acceso a la información como ustedes lo están teniendo en este momento, esa persona siga pensando que la cultura guaraní, la cultura cristiana, dicha en guaraní son la misma cosa. Y yo sigo insistiendo, no son la misma cosa, son diferentes. Ustedes van a entrar a ese Opui, a ese Ogaguazú, a ese templo indígena, y allí no van a estar ni Jesús, ni la Virgen María, ni San José. No forman parte de la visión de ellos, no están los ángeles, no están los santos, no hay ninguna imagen, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría remarcar de este capítulo para que quede claro, ¿verdad? Y sobre todas las cosas también entender algo muy, para mí, trascendental, el hecho de que hoy todavía están vivos. Y yo les decía en su momento, lastimosamente en los libros que leemos, todos están muertos. Uno lee algo sobre los guaraníes, sobre los indígenas precolombinos en tiempo pretérito. Vivieron, se alimentaron, transitaron. La otra cuestión que también en este caso es importante siempre discriminar es que al hablar de los indígenas hay una tendencia así social de creer que todos son guaraní, y resulta que no todos son guaraní. Les había yo hablado del trabajo que hizo la doctora Branislava Susmi, y concretamente ella, después de 20 años de estudio, de la década del 50, 60, principios del 70, ella consiguió ubicar 17 etnias, 17 pueblos, 17 naciones indígenas en Paraguay. Y de esas 17, ella marcó 6 comunidades, etnias, pueblos, naciones, 6 hablantes guaraní, hablantes del idioma guaraní, 4 en la región oriental y 2 en el Chaco. ¿Y qué más encontró? Encontró 11 etnias, 11 naciones, yo suelo decir 11 repúblicas que no hablan guaraní, que son lenguas indígenas, pero que no son guaraní, y que son tan diferentes como decir árabe y decir castellano, o como decir chino y decir inglés. No se parecen.
Y allí entonces es importante recordar, desde el río Apa hasta el río Pilcomayo, en la costa del Chaco, nosotros tenemos 5 etnias indígenas no guaraní que pertenecen a un tronco lingüístico que se llama Mascoy. Es como la lengua madre. Es como que yo diga castellano, y yo le decía una vez castellano de España, castellano porteño, castellano chileno, castellano centroamericano, así de diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque acá pronuncian la L de una manera, allá de otra manera, pero la palabra es la misma, igual se entiende, solamente que tiene una pronunciación diferente, una velocidad diferente, hay ciertas palabras características de ciertos lugares que no son conocidas en otros, así la cuestión. Y cuando yo le digo Mascoy, entonces allí entran 5 naciones, 5 pueblos, 5 repúblicas. Son los Angaité, los Guaná, los Sanapaná, los Toba y Lengua. 5. Repito, Angaité, Guaná, Sanapaná, Toba y Lengua. Luego, en la costa del Pilcomayo, desde, si quieren ustedes, el otro lado del río Paraguay, allí de Puerto Falcón, allá hasta la frontera con Bolivia y Argentina, allí donde termina al lado la posesión nuestra del Pilcomayo, allí en la triple frontera, desde acá de Puerto Falcón hasta allá, hay 3 etnias. Una que está acá muy cerca de nuestro, en Asunción, ya una parte se mudó a Mariano Roque Alonso, y es la conocida con el nombre de Macá, los Macá, esos que están normalmente en la calle vendiendo sus artesanías. Y en el medio aproximadamente del Pilcomayo, ahí en la zona del Estero Patiño, en adelante, en una gran extensión de terreno que llega casi hasta las colonias menonitas en el centro del Chaco, están los llamados Nivaclé. Los Nivaclé, que también son conocidos con el nombre de Churupí. Y por último, allí mismo en la frontera con Argentina y con Bolivia, está una comunidad conocida con el nombre de Sorotí o Soroti, o lo dice también Manjui. Bueno, estos son los 3 grupos que están de la costa del Pilcomayo, que otra vez son distintos a los guaraní y son distintos a los Mascoy. Y por último, para ubicarles, allá en la zona alta, en la frontera con Brasil y con Bolivia, allí en esta zona donde hoy, en estos días, se produjo ese incendio tan grande, están los genéricamente conocidos como chamacocos, que otra vez a su interior tienen unos pequeños núcleos, ¿verdad? Están los visir, los tomaracos, los ribuitosos. Y por último, en el centro del Chaco, habrán escuchado más de una vez tanto lío que se armó también en torno al Cerro León, ahí en la parte alta, en la parte superior del Chaco, hacia la frontera con Bolivia. Están los conocidos indios moros, los moros, como dice la gente, también conocidos con el nombre de ayoreo o moros, y también con un nombre guaraní de Pitayobay. Estas son las etnias que portamos hoy nosotros en Paraguay y que, vuelvo a repetirles, suman 117.000 a 120.000. Y con estas comunidades podemos decir que hay indígenas hoy viviendo en Paraguay que no solamente hablan guaraní, sino que hablan, si quieren ustedes, otros 13 idiomas diferentes. 13. Es como que, repito, yo diga chino, japonés, ruso, árabe, francés, italiano, alemán, castellano, portugués. Así de diferentes son esos idiomas. Y bueno, eso forma parte del patrimonio cultural del Paraguay. Independientemente de que las lenguas más habladas sean el guaraní y el castellano, no debemos perder de vista que también se hablan estas 19 lenguas indígenas, entre ellas, repito, guaraní, tribal, nativo, y por el otro lado también una cuestión muy importante que está amparada por la ley de lenguas, son las lenguas de las minorías étnicas, como se dice, pero extranjeras que están en el Paraguay, sean árabes, alemanes,
polacos, chinos, coreanos, japoneses. Entonces, hoy nosotros tenemos el artículo 140 de la Constitución Nacional que dice que los idiomas oficiales son el castellano y el guaraní y que todas las lenguas habladas en Paraguay forman parte del patrimonio lingüístico y cultural del país. Es decir, tenemos una riqueza y una variedad cultural muy interesante. Solamente que, repito, varias de estas etnias o pueblos o naciones o repúblicas indígenas hoy ya tienen una población muy escasa y lastimosamente ya no tienen las posibilidades de promover y difundir su cultura y su lengua como lo hicieron tiempo atrás. Bueno, esta es una primera parte en todo lo que hace a la cultura. La idea nuestra, repito, es darles a ustedes una base así bien concreta, cierta, veraz, real, de lo que implica en este caso el estudio del guaraní, relacionado con el conocimiento de otras etnias, de otras naciones indígenas que también existen acá, y remarcar lo que dice la primera parte de esta exposición de la diferencia que hay entre la religión cristiana traducida al guaraní y la religión auténticamente guaraní. Entonces, sobre esta primera parte que estuve desarrollando, me gustaría, como veo que está Lidia, está con nosotros también, está Dito, visto que estuvo hace un momento también Luisa, no sé si está todavía, pero si es que hay alguna consulta, en tu caso Lidia, si querés preguntar algo, si tenés alguna duda sobre esto, si te gustaría ampliar alguna cuestión de lo que dije. Lidia, me escucha, ¿verdad? O sea, no sé si está conectada. ¿Puede hablar? Está escuchando. Sí. Sí, está Lidia, ¿no hay problema? Está muy buena, está muy buena. Y en tu caso, Dito, Dito está atentamente escuchando siempre. Yo sé que trabajando intensamente, pero no se pierde la clase. Aprovecho para preguntarle también a Dito si sobre esto que hace a la cultura general, independientemente de lo que estamos analizando siempre de la lengua, es importante conocer. No sé si él tiene alguna consulta, si Dito tiene alguna consulta o no. Y nos vamos a pasar a la segunda parte, que es literatura hoy. Bueno, está también, está listo, pero por esto está claro hasta ahora. De todas maneras, no se olviden que si es que hay alguna duda de esto que estoy comentando, algún comentario que quieran hacer, alguna consulta que quieran formular, pueden hacerlo también escribiendo, ¿verdad? Y en todo caso vamos a ir aclarando lo que quieran al respecto. Y la siguiente parte, nosotros hablamos normalmente de la literatura, y eso involucra todo lo que hay escrito en guaraní. Yo les dije también que mucho de lo que los indígenas conocen, tienen sus cantos, tienen sus rezos, que toda la vida fueron de tradición oral. Hay autores, hay especialistas que a esa forma le denominan oratura. Como es oral, se dice oratura. Y todo lo escrito forma parte de la literatura, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos una literatura guaraní bastante importante hoy. Hay, por ejemplo, mitología, como la que le dije recién, la de Cadogan, la de Narciso Recolmán, de la que estuvimos hablando también. Y si pasamos un poquitito más, están las famosas leyendas. Las leyendas que tratan de explicar el origen de las plantas, de los animales, de las piedras, de todos aquellos elementos naturales, eso que nos rodea. Entonces, cuando se dice siempre que el ser humano no supo explicar, no tuvo una respuesta lógica, hasta si se quiere científica, lo que hizo fue imaginar un probable origen para cada cosa. Hay veces un origen fantástico, extraordinario, ¿verdad?, vinculado a dioses, a semidioses, y otras veces historias mucho más sencillas.
más terrenales, más mundanas. Pero, repito, en algún momento el ser humano contempló un árbol como el cocotero y se habrá preguntado 1001 vez de dónde vino, por qué hiciste el cocotero, por qué hiciste una planta como el tallí, por qué hiciste una planta como el igarí, el cedro, por qué hiciste el arazá, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese campo, en la especulación, ¿verdad?, llevó al ser humano a hacer historias a veces, repito, tan interesantes como las que de hecho acá les vamos a ir contando. Y también están los llamados cuentos populares, que son más amplios, que no solamente se refieren a plantas, a animales, sino que ya cuentan historias de personas, historias de hechos que ocurrieron en un lugar. Y le llamamos comúnmente nosotros caso ñemombeú. Caso es una palabra castellana organizada que es un caso, un acontecimiento, un hecho. Y ñemombeú contar, narrar, pero en forma oral. Ñemombeú es narrar oralmente, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros decimos caso ñemombeú y son los cuentos populares. Allí van a entrar esa famosa historia de Cora, ese que la vez pasada le conté del Caray Picaré, que no podemos decir su nombre porque por allí puede generarnos algún tipo de incomodidad. Está el tema del plata de Huihuí, está el tema famoso de Yacyretá, etc. Y además de eso, está un capítulo muy importante que tiene que ver con la poesía. Está la poesía en verso y está la poesía en prosa. En guaraní es más común escribir versos. Y allí es donde hoy quiero recordarles algunos nombres muy importantes cuyas obras ustedes van a encontrar en internet, sino en nuestra propia página. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, los enlaces de YouTube que ustedes te pueden hacer fácilmente. Por ejemplo, las canciones que compuso José Asunción Flores, el creador de la guaraña, con una gran cantidad en base a una gran cantidad de poesías escritas por Manuel Ortiz Guerrero, entre ellas, por ejemplo, Panambiverá, entre ellas, por ejemplo, Nerendá Payú, ¿verdad? Son guarañas tan conocidas que uno hoy sin ningún problema entra a YouTube y pone Panambiverá, Manuel Ortiz Guerrero, y van a encontrar una y todas las grabaciones que quieran. Y eso, ¿por qué es interesante? Porque yo les digo a ustedes pueden leer el guaraní y a la vez pueden escuchar. Y de a poquito esas palabras que no están entendiendo, marcan y consultan un diccionario. O de lo contrario, hacen la pregunta en el grupo nuestro de WhatsApp y nosotros les respondemos. Si alguien me dice, ¿qué significa Yaboray? Acabo de escuchar una canción y en una parte dijeron Yaboray. Y Yaboray es una especie de monte de peso, por eso que la gente relaciona eso con la confusión. Esto es un verdadero Yaboray, dice la gente, porque es una cuestión muy confusa, muy espesa, ¿verdad? Y se compara con una especie de monte así, espeso, complicado, Yaboray. Bueno, y entonces uno puede escuchar una canción en YouTube y leer el texto, la letra. Y nosotros tenemos esa opción al entrar a cualquiera de estos sitios, está la letra y uno a la vez va escuchando la canción, va leyendo, y en la siguiente lo que uno puede hacer es cantar esa canción en base a la letra que uno tiene allí en la pantalla. Eso ayuda en este caso a conocer un idioma, a usar un idioma. Lo otro que también les comenté pasa por las historias. Una historia dicha, por ejemplo, en una poesía fantástica. En estos últimos tiempos yo me tomé la tarea de traducir, por ejemplo, a muchos de estos escritores extranjeros que tienen hermosas poesías en inglés, en francés, en castellano, y lo que hice fue
después en este caso hacer traducciones de cada una de esas obras. Son algunas de las que suelo pasarles allí en el grupo de WhatsApp. ¿Y cuál es, repito, la intención? Que al hacer esa traducción ustedes van a encontrar el texto en castellano, el texto en guaraní, más el audio. Eso les ayuda a escuchar y en este caso a poder leer y poder repetir. Leer y repetir, leer y repetir. Es muy importante. Si me dicen a quién puedo buscar en internet, y le voy a dar el primer nombre, un nombre archiconocido, usa mucho el castellano, usa el guaraní, hace lo que se llama leopará, tiene un guaraní muy lindo cuando escribe guaraní, escribe muy bien en castellano cuando escribe en castellano y hace la mezcla, el famoso leopará. Estoy hablando de Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández, decir Emiliano en Paraguay es una institución y ustedes pueden encontrar muchísimas canciones de él en internet, en YouTube sobre todo, y eso les pido yo que siempre en la medida del tiempo que tengan, puedan escuchar en el audífono, yendo de acá a donde sea, algunas de estas canciones, y de ser posible con la letra, ver la letra, escuchar la canción y después hacer el intento de cantar la canción. ¿Quién otro? Otro con apellido Fernández, Félix Fernández. Félix Fernández tiene una hermosa, muy linda canción que se llama Ñané Arambojá. Ñané Arambojá, que traducido significa nuestra almohada, nuestra almohada. Y es una canción pero extraordinaria, hermosa, que en este caso pueden ustedes también encontrar las obras de Félix Fernández en YouTube. ¿Quién es otro autor muy pero muy interesante? Interesantísimo, porque repito, no solamente escribe en guaraní, también lo hace en castellano, solamente que este usa un buen castellano y un buen guaraní. Y estoy hablando de Carlos Miguel Jiménez. Carlos Miguel Jiménez es el autor, por ejemplo, de Mi Patria Soñada, esa hermosa canción que todos conocemos y que siempre es costumbre cantar en las escuelas, en los colegios, en los festivales. Los grandes cantantes siempre tienen Mi Patria Soñada en su repertorio, ¿verdad? Y él tiene, aparte de eso, otra hermosa canción en castellano, guaraní, donde también utiliza guaraní en el castellano, que se llama Flor de Pilar. Y una canción totalmente guaraní, Ocara Guamí Acasa Guillú. Ocara Guamí. Ocara significa del campo, del interior. Acasa Guillú. Acá cabeza Saiyú, el pelo amarillo, el pelo dorado. Se refiere obviamente a una mujer campesina del interior, una rubia, ¿verdad? Y esa canción perfecta, uno la puede escuchar en YouTube, y aparte de eso, con la ayuda, si quieren, de un diccionario, que es lo que ya les recomendé, al encontrarse con alguna palabra un poco rara, tratar de buscar allí, o en su defecto, como les digo, pasan ustedes al grupo la palabra y yo me encargo de aclararles qué significa. Entonces tenemos hasta ahora una recomendación, Emiliano R. Fernández, la otra, Félix Fernández, la tercera, Carlos Miguel Jiménez. ¿Quién viene después? Mencioné yo hace un rato a Manuel Ortiz Guerrero. Ortiz Guerrero, un genio, un tipo fuera de serie, escribiendo en castellano y en guaraní. ¿Quién más? Gumersindo Ayala Aquino. Gumersindo Ayala Aquino. Él tiene una hermosa poesía que se llama Aicocente. Aicocente. Es una preciosa poesía que yo les invito a escuchar. Está cantada también. Y si ustedes escuchan y siguen el ritmo y tratan de ir entendiendo a poquito, después de escuchar 3 o 4 veces, se les va a pegar el ritmo, la entonación de la canción y les va a gustar. Gumersindo Ayala Aquino, y el otro, muy pero muy importante, Darío Gómez Cerrato. Estos son escritores ya lastimosamente fallecidos, pero que sus obras quedaron en el tiempo y son insuperables. Gumersindo Ayala Aquino, que le dije recién a Aicocente,
Darío Gómez Cerrato. Él tiene algunas de sus obras, ya soy Yateré, es una hermosa canción que ustedes van a poder escuchar y de paso leer la letra. Estos son escritores, autores que en este caso ya fallecieron. Y aparte de ellos, entre los que hoy escriben, yo por ejemplo puedo recomendarles a Feliciano Acosta. Actualmente él es vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní, el profesor Feliciano Acosta. Ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar muchas de sus poesías y a la vez inclusive van a encontrar sus poemarios, algunos de ellos que se pueden descargar de internet. Pongan Feliciano Acosta Alcaraz. Feliciano Acosta Alcaraz. Él nació en Concepción y es profesor de guaraní, es licenciado en lengua guaraní y un escritor, un poeta fuera de serie, ¿verdad? Feliciano Acosta. ¿Quién otro? Una persona que, como se dice comúnmente, mediática, que está en la televisión también, que tiene muy lindas poesías en guaraní y también escribió en castellano, pero obviamente en guaraní. Tiene la mayoría de sus obras, que es Ramón Silva, que hace un programa en uno de los canales de televisión. En estos últimos tiempos usa más Yopará, pero él tiene obras muy interesantes, muy lindas, que le escribió en guaraní. Claro que él tiene poesía de toda clase, pero me refiero particularmente a aquellas que están vinculadas al amor, temas románticos y otros que tiene en algunos de sus libros. Uno de sus libros se llama Tangará, ¿verdad? Y les cito uno en particular, por si quieran buscar en internet, van a encontrar a Ramón Silva. ¿Quién es el otro escritor muy interesante, que tiene hermosas obras poéticas, que inclusive hasta hoy es considerado como el poeta paraguayo que escribe en guaraní de vanguardia, el que está muy adelante de todos? Y él se llama Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel se escribe junto, en una sola palabra. Miguel Ángel Mesa. Él es oriundo de Cacupé, un escritor que tiene una cantidad impresionante de obras escritas. Ganó hace 2 años el premio municipal de poesía en guaraní, el premio de la Municipalidad de Asunción, y ganó muchísimos otros premios. Esos son los varones. Y luego tenemos, estaba olvidando a un querido compañero de trabajo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, un hermano de toda la vida, que es Paulino Gómez Vera. Y Paulino, nacido en Arroyo Guiteros, guaraní hablante, guaraní. Él tiene una cantidad muy interesante de poesía. Si ustedes ponen en internet, Zapatú Piajú. Esa es una obra que no tiene desperdicio. Y también tiene otra que se llama Tataypupe, que él allí en esa poesía relata todo lo que los niños del interior, del campo, pasaban en épocas de frío, allí alrededor del fogón, comiendo lo que el papá y la mamá pudieron contar. Estamos hablando de familias que podían vivir y sobrevivir en base a lo que producían. Y él cuenta allí todas esas peripecias que un niño campesino, más todavía viviendo en alguna compañía, vivió y vive, ¿verdad? Entonces, Paulino Gómez Vera es otro de nuestros recomendados. Y también está el profesor Merardo Benítez. Escribe maravillosamente en guaraní, es poeta. También a él lo van a poder encontrar en internet, lo van a poder encontrar en YouTube, a todo esto que les mencioné. Y allí también vamos a sumar los nombres de algunas mujeres. El caso, por ejemplo, extraordinario, fuera de serie, de Susi Delgado, quien también ganó 2 años atrás
el Premio Nacional de Literatura, Susi Delgado. Tiene muchas obras. Tesaín Borbé es una de sus obras muy linda, una publicación que ella estuvo realizando no hace mucho. Y como esa vamos a encontrar muchísimas obras de ella. Solamente que, vuelvo a repetirles, en el buscador escriban Susi Delgado y automáticamente van a encontrarse con una cantidad muy pero muy numerosa de publicaciones de ella, y varias de ellas que se pueden descargar y leer en internet. Susi Delgado. Otra señora que hace poesía y que declama poesía es la profesora María Delicia Martínez. Delicia Martínez. Ella es guaraní hablante, esposa de un músico lastimosamente ya fallecido, y con un hijo también músico de familia, hablaba guaraní. Ella habla maravillosamente bien. Si la buscan en YouTube van a encontrarla a Delicia Martínez declamando poesía en guaraní. Precisamente hace una semana estuvo en el Festival del Lago de Pacaraí compartiendo sus obras con la gente. Asimismo, nosotros vamos a encontrar a muchos escritores más que hoy hacen poesía en guaraní, que escriben poesía, que tienen poemarios. Y eso, si les estoy diciendo, es precisamente también con la intención de acompañar este proceso de aprendizaje leyendo poesías y escuchando, de ser posible, las grabaciones o los videos que existen en YouTube. Entonces, insisto, la metodología, la técnica para ustedes va a consistir en encontrar una letra y buscar esa letra en YouTube y escuchar y ver la declamación de una poesía y poder leer ustedes. Y a la vez, en la siguiente, el poeta o la poetisa que lee su obra, ustedes pueden leer con él o con ella en el texto que tienen en un archivo o que pueden leer en internet. Estos son, digamos, algunos de los escritores que yo les sugiero, les recomiendo a ustedes leer. ¿Por qué? Porque, repito, tienen obras que están escritas, que ya están en internet, y lo otro muy interesante es que pueden encontrar la versión grabada en video en YouTube. Muy importante, es extraordinariamente importante acceder a estos sitios en YouTube para poder escuchar guaraní y, repito, ser posible cantar o declamar en guaraní. Hay poesías que son tremendamente fáciles, porque no son poesías que desarrollan una métrica tradicional. Hoy se habla mucho de lo que se llama el verso libre. Ese verso libre hace que a veces uno escriba con una sola palabra, una debajo otra, y uno tiene a veces un texto totalmente fácil de leer. Yo particularmente me he dedicado mucho al tema de escribir usando textos de esa clase, porque me doy cuenta que muchas veces el problema se da cuando el texto es muy largo o cuando es muy denso, cuando es muy complejo. Entonces, repito, yo la tendencia que tengo es de escribir eso mismo, pero hacerlo con líneas cortas. Y acá tengo un ejemplo y les quiero hacer escuchar. Esta es una versión bilingüe en el estricto sentido de la palabra. Un párrafo, una estrofa, dije mal. Está en castellano y la otra está en guaraní. Dice, se llama la poesía se llama Paraguay, tierra guaraní. Paraguay, tierra guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Viene la parte en guaraní. Iwi guaraní, senetá iwi, guaraní ende pipejeñoi, de Ixaguay ponaba, de Iporia Boé, dengo senetá, boraicuraitir. Que es lo que dije al empezar, dice Iwi guaraní, Iwi tierra, guaraní, tierra guaraní. Senetá iwi,
Senetá es mi patria, Iwi tierra, la tierra de mi patria. Guaraní es de Pipe Geñoy. Guaraní, el idioma guaraní de Pipe, en ti, Geñoy nació. El idioma guaraní nació en ti. De Isagua y Ponaba, de Isagua, como vos, como tú, y Ponaba, de belleza como la tuya, o como la belleza que tenés vos, sería una versión más popular. Daipori Ambué, Daipori no hay, Ambué otro. Entonces, como tu belleza, no existe otra. Dengo Senetá, Dengo, vos, o tú, Senetá, mi país, mi patria, vos mi patria, vos mi país, o tú mi patria, tú mi país. Boraitú, Boraitú amor, Reitú, nido. Tú, mi patria, eres el nido del amor. Eso es lo que implica la traducción de este texto que dice Iwi Guaraní Senetá Iwi Guaraní ñe'ẽ de Pipe Geñoy de Isaguayponaba Daipori Ambué Dengo Senetá Boraitú Raitú. Es la parte que les expliqué. Después vuelvo otra vez en castellano y dice tierra guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaranías, polcas y danzas alegres, del cipá, el tayú y el tereré. En esta parte lo que yo hago es describir, digamos, lo más característico del Paraguay. Primero, que siempre decimos que somos el corazón de América por nuestra ubicación geográfica, y solar de alegría y fraternidad. Si algo nos caracteriza, inclusive en un informe que no hace mucho pasaron, decían que los que vivimos en Paraguay somos muy felices, que estamos prácticamente en primer lugar en felicidad. Tanto es cierto que sea eso, bueno, pero es lo que se dice, Y fraternidad, que hay un sentido de aprecio. Fíjense que resulta tan agradable ir caminando por allí que la gente que ni siquiera nos conoce dice adiós. Tan común en Paraguay que alguien diga adiós amigo, adiós amiga, vete cobio. Vaya, no le dicen ni le conocen, uno no sabe quién diablos es, ¿verdad? Pero la costumbre esa del trato es lo que se refleja en esta expresión cuando dice de fraternidad, de buen trato, de trato entre familia. Nación soberana y trabajadora, de guaranías, polcas y danzas alegres, del cipá, el tayú y el tereré, que son los emblemas de nuestro país cuando hablamos. Y ahora viene otra vez una parte en guaraní, dice Dengo Senetá Emimbi Eyayay Puijareja Ara Acoy Neporá Se Cona Socuape Seromojendá Opaitay Cojarubi Logero Agu Dengo Senetá Serecobesá. Y voy a la explicación. Dengo Senetá, tú mi patria, tú mi país, Emimbi Eyayay, brillas, Emimbi Areyayay, fulguras. Son palabras que cuestan a veces traducir al castellano, pero que en guaraní todo el mundo decimos Oberá, Omimbi, Oyayay decimos, ¿verdad? Oberá que brilla, Omimbi, algo parecido, y Oyayay que fulgura, ¿verdad? Puijareja Ara Acoine Poná, Puijaré, noche, Ara día, noche y día, Acoy, siempre, Neponá, eres linda. Entonces dice acá, Puijareja Ara Acoine Poná, de noche y de día siempre eres bella, siempre eres bonita, siempre eres linda. Se corazón, cuape, se romojendá, se corazón, mi corazón, cuá, dentro. Dentro de mi corazón, sé yo, romojendá, te ubico, te aloco dentro de mi corazón, te tengo dentro de mi corazón, que es lo que significa se corazón, cuape, se romojendá. Opaité y cojarubi, opaité en todas partes, por todos lados, hay cojarubi. Por todos los lugares donde voy, por donde ando, por donde vivo, Robero Agu. Esta es una palabra que a lo mejor no es muy común, pero significa yo te
a ver un poquitito, te ensalzo, te consagro, te admiro, es decir, ser Robero algo, yo te admiro en cualquier lugar donde me toque estar. Dengo seneta, tú eres mi patria, Serekove sa, Serekove, mi vida, sa, la cuerda. Eres como la cuerda de mi vida, eres como el centro de mi vida, es lo que significa Dengo seneta, Serekove sa. Y termina esto con esta última estrofa que dice: Paraguay, tierra guaraní, de los ñandutíes y el aopoí, de noches hermosas y radiante sol, de sin par cultura, nación inmortal. Es lo que dice en este caso esta poesía, que ustedes van a encontrar que algunas tienen esta característica: un párrafo en castellano, otro en guaraní, o al revés, un párrafo guaraní, otro en castellano, y se van alternando. Y luego están, por ejemplo, la poesía que ya está totalmente en guaraní. Una de esas poesías que yo particularmente tuve la oportunidad de escribir, pero que nunca pensé que iba a tener una promoción tan importante, ¿verdad? Porque para mi satisfacción son muchas las personas que suelen escuchar y siempre me suelen decir que les gusta. Es una que tuve la oportunidad de escribir ya hace un tiempo y se llama Taneco Emponaité. Taneco Emponaité significa que tengas un buen día, ¿verdad? Que hayas amanecido bien, que es un saludo que todos nos damos. Diariamente todos nos deseamos ese hecho de amanecer bien, de estar bien. Y entonces esta es una poesía que ya les digo a ustedes, me dio una satisfacción muy especial por esas razones que normalmente siempre suelo pasar, y hay mucha gente que siempre me suele decir que le gusta. Y quiero, si tengo un poquitito acá la posibilidad, a ver si puedo, que acá voy a poner y voy a tratar de encontrarle un segundito. Se llama Taneco Emponaité. Un segundito. Esto suele ocurrir siempre con la tecnología, ¿verdad? Uno prepara todo y al final no encuentra nada. Es lo que me está pasando en este momento, así que en un segundo más les voy a decir. Está todo el resto de la poesía, pero justamente esa es la que se me hizo un poco complicada en este momento. Si es que, inclusive, acá si yo pongo, se va a escuchar. Sí, está en YouTube. Como para que ellos puedan escuchar, ¿se puede? O yo puedo hacer igual de escuchar acá también. Prueba un poco. Taneco Emponaité se llama, ¿verdad? Lo que hace Taneco Emponaité es tratar de decirle a la gente que amanezca bien en el concepto indígena, ¿verdad? Amanece bien, vive bien, trata de ser feliz, trata de aprovechar el tiempo. Puede ser, exactamente, tereré yeré. Allí vamos a escuchar. Me habían invitado una vez y esto es lo que quedó grabado de ese programa. Que suelen pasar los domingos, que se llama tereré yeré. A ver un poquitito si tenemos esa posibilidad. Acá está. Escuchen un poquitito. Taneco Emponaité, el pai que te diagete, a ese mi mañana, pa isa pa coraje, veo esta tuya besé, y mi tu quiero mi tu, dale a un hija de mí, cuida mi mito a te, de a tu santo moore, a que boteo pa isagua, tombo de Juan de Reza, a la que uno y pona, da y por y voy a viajar, a que mañana yo a te, y vaga en un morado, y mi que aguille, reico y
Esa es la poesía en este caso que se llama Tame con él por ahí. Y como esta, yo les decía a ustedes, van a encontrar muchas otras. La tendencia hoy siempre apunta a grabar, a hacer estos videos y a publicarlos. Y repito, si ustedes tienen el texto, la parte escrita de esta poesía y a la vez escuchan, de a poquito van a ir entendiendo, y sobre todas las cosas, si es que hay palabras que no saben, que puedan marcar y a la vez poder aprender el significado de esas nuevas palabras. Esa es un poco la característica que en este caso siempre tenemos que tener en consideración cuando escuchamos o tomamos como alternativa de aprendizaje lo que se llama, en este caso, el medio audiovisual. ¿Qué más de esto? Acá justamente Fernando nos está mostrando nuestro famoso A7 con todas las letras y la relación que tienen esas letras con algunas imágenes. Ustedes van a poder observar allí muchas de estas imágenes, basta con que ustedes pongan lengua guaraní. Y justamente sobre eso le quiero pedir a Fernando allí en el buscador de Google, puedes entrar y te pido que escribas allí en el buscador lengua guaraní y que le des enter de buscar. Si puedes, esto a lo mejor podemos mostrar acá, así como estás haciendo con esto. Y ponemos un poquito de eso allí al entrar. Quiero mostrarle algo a la gente, ¿verdad? Eso puede permitir acá esa búsqueda de Google, ¿verdad? Sí. Si podés, de esa primera allí, fíjense en lo siguiente, que les va a llamar la atención, porque cuando yo les digo internet, hay muchísima información en internet que tenemos disponible y que lastimosamente hay veces porque no sabemos, entonces no estamos utilizando, o porque no sabemos inclusive, hay veces mucha gente dice, no hay nada, no se consigue nada. Allí al hacer la búsqueda, en la parte superior, si dice lengua guaraní, ¿cuánto en 0,30 y pico de segundos se dice allá arriba, verdad? ¿Cuántas referencias encontró? 642.000 escribiendo lengua guaraní. Y ahora le voy a decir, ustedes pueden hacer después esta prueba, pero vamos a ir mostrándoles después, él va a tomar la foto y va a pasar después. Pero ahora le voy a decirle que escribiste lengua guaraní con acento. Sin acento. Ahora poner con acento la I. Mantener lengua guaraní, pero la I acentuada. 2.020.000 referencias. Miren que él escribió lengua guaraní con acento, le dio enter y 2 millones y más de referencias acerca de la lengua guaraní. Y allí obviamente entre los primeros lugares está Wikipedia, está el Ateneo, hay distintos tipos de publicaciones, pero Google rescata allí más de 2 millones escribiendo la frase lengua guaraní. Ahora le quiero pedir algo otra vez a Fernando allí con respecto a eso, que en vez de lengua ponga idioma, que mantenga guaraní con acento, pero que en vez de lengua escriba idioma guaraní. Vamos a ver, solamente para que ustedes se den cuenta lo interesante
de esto que estamos haciendo y de la mucha información que hoy disponemos. 5.570.000 escribiendo idioma guaraní con acento. Y ahora le voy a pedir a Fernando sin acento. 5.700.000, no es poca cosa, es mucho, Ahora le va a retirar el acento gráfico y va a escribir idioma guaraní sin acento, y vamos a ver cuánto nos da. 2.690.000. 2.690.000 referencias a una frase de idioma guaraní sin acento. Y le voy a pedir lo último, que en vez de idioma ponga cultura, que escriba cultura guaraní con acento y sin acento. Primero vamos a buscar con acento, cultura guaraní. A ver un poquitito, porque esto, ustedes al poner esa frase y darle enter allí, a darle entrada, a buscar allí en la parte superior, ya van a encontrar ustedes cuántos. Y acá nos va a decir con cultura 7.230.000 referencias escribiendo la palabra cultura guaraní con acento, ¿verdad? O sin acento. Y ponemos sin acento ahora, guaraní. Cultura guaraní, sin acento, y un poco para el manejo de ustedes. Se van a ver 15.600.000 referencias a idioma guaraní, cultura guaraní sin acento. Se dan cuenta, casi se duplicó la cuestión. De 7 millones pasamos a 15 millones. Eso es solamente escribiendo allí en el buscador, así, sin buscar nada en específico. Pero repito, las frases son cultura guaraní, guaraní con acento, guaraní sin acento pintado. La otra, lengua guaraní, guaraní con acento, guaraní sin acento pintado. Y la última, idioma guaraní con acento pintado y sin acento pintado. Y estamos hablando en uno de los casos de 15 millones y un poco más de referencias. Ese dato, insisto, es importante para lo que estamos estudiando, porque si ustedes ponen una búsqueda, acá justamente está, este es el caso de la palabra cultura guaraní sin acento o con acento, ¿verdad? Dice 7 millones, allí arriba mismo, cerca de 7.230.000 resultados, 0.45 46 segundos. Y allí ya les muestra una de las páginas a las que ustedes puedan acceder. La cultura guaraní sería abajo origen, lengua, ubicación y estilo. Esta otra es 15.600.000 referencias, ¿verdad? Entonces, ahora, 15.600.000 referencias usando esta expresión que es cultura guaraní con el acento pintado, o repito, sin el acento pintado. Ahí excelente. Continuamos. Entonces, estos datos sirven también en este estudio que estamos haciendo de la cultura y de la literatura para que ustedes sepan que al entrar entonces a Internet hay un mundo de informaciones relacionadas al guaraní. Y lo más importante, están en guaraní y están en castellano. Están en guaraní y están en castellano. Le quiero pedir también sobre el punto que pueda buscar Wikipedia. Por lo menos esa entrada ahí, si podés entrar a Wikipedia, es la denominación en guaraní. Y entonces vamos a ver si podemos, en este caso también, observar
algo de esto, y en todo caso, si no, vamos a pasarle la foto al grupo, ¿verdad? Ya. Y bueno, en todo caso, ¿por qué les hago este comentario? Porque la intención pues es relacionar esta clase de hoy. Estuvimos hablando de la cultura, de las tradiciones, del origen, y toda esa información está disponible en internet. Es más, yo les decía a ustedes, esto ya le pasé al grupo en la vez anterior, ya le pasé el libro de Cadogan, le pasé el libro de Narciso Recolmán, le pasé las imágenes del nombre del caballero, de lo de Itaipú. Bueno, ¿y qué es lo que en este caso vamos a encontrar? Por ejemplo, al que busque información guaraní en guaraní, el mejor lugar para poder encontrar esa información es en Wikipedia guaraní, que nosotros le llamamos Wikipetá. Wikipetá, ta es nasal, es de corta I, K-I-P-E-T-A nasal, Wikipetá. Bueno, ¿por qué les hago esta mención? Porque hoy nosotros entramos a internet y probablemente alguna puede decir, pero ¿será que hay información en guaraní? ¿Será que hay páginas, datos que se escribieron en guaraní? Y lo interesante de todo esto es que hoy, por ejemplo, tenemos casi 4.000 páginas en Wikipedia guaraní. Eso ya equivale a un libro bastante grueso. Permítanme mostrarles así en la imagen, pero más o menos tiene este grosor, lo que ve Wikipedia guaraní, Wikipetá, guaraní Wikipetá. Y equivale más o menos eso a unos 15.000 artículos, 15.000 temas. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, la historia de los pueblos del Paraguay en guaraní. Van a encontrar la biografía de hombres y mujeres muy importantes de nuestro país en guaraní. Van a encontrar referencias a la botánica, a la zoología en guaraní. ¿Dónde? En Wikipedia guaraní. Y otra cosa interesantísima es que también van a encontrar información de muchos lugares del mundo o de muchos personajes importantes del mundo. Yo siempre suelo tomar como un punto de referencia cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué hay de otros lugares? La primera traducción que hicimos de una persona no paraguaya, una persona muy conocida en el mundo, sobre todo en el ámbito de la música, fue la biografía de John Lennon. Al buscar en Wikipedia, Wikipetá, entonces nosotros ponemos allí donde dice GK. GK es el buscador, buscar. Uno pone en GK el rectángulo y ustedes escriben allí John Lennon. Y al darle clic en GK le lleva a la versión en guaraní de la vida, de la biografía, si quieren ustedes, de John Lennon. Eso 30 años, 20 años atrás, 50 o 100 años atrás era impensable. De hecho, ni existía internet. Pero les digo nomás, de estos últimos 20, 15, hasta 10 años atrás, era una cosa casi imposible pensar quién es lo que se va a sentar a traducir, quién es lo que va a hacer. Y hoy nosotros le tenemos a John Lennon en guaraní, le tenemos al premio Nobel Vargas Llosa en guaraní, tenemos a Gabriel García Márquez en guaraní, le tenemos al Papa Francisco en guaraní, le tenemos a Teresa de Calcuta en guaraní, le tenemos al famoso escritor francés Víctor Hugo en guaraní, le tenemos a Mahatma Gandhi en guaraní, a Martin Luther King en guaraní, a Nelson Mandela en guaraní. Era cosa que, repito, 30 o 40 años atrás nadie se imaginaba que eso iba a ser posible. Entonces, la invitación hoy, cuando yo hablo de literatura, de eso que está escrito, más allá de un cuento, de una poesía, de una obra de teatro, también es todo lo que está escrito. Y todo lo que está escrito implica esto que hace un momento les mostramos acá a ustedes con Fernando, que solamente al digitar la palabra idioma, la frase idioma guaraní, con acento y sin acento guaraní, lengua guaraní, con acento y sin acento guaraní, y cultura guaraní, con acento y sin acento, llegamos
hasta encontrar 15 millones de referencias, una de esas nomás. Y lo que acabo de contarles, lo más auspicioso es esto que se llama Wikipetá, que es la enciclopedia guaraní. Eso es, les digo más, hay 6.000 lenguas en el mundo, como les conté una vez, y de las 6.000 lenguas, solamente 370 lenguas, que se pueden decir que son las lenguas privilegiadas, tienen su versión propia de Wikipedia. Y en el caso guaraní se llama Wikipetá. Yo siempre aprovecho también, y obviamente esta clase de hoy, para agradecer porque estas son clases que están grabadas de mucha gente en las redes sociales, puede seguir, puede escuchar, y obviamente entre los que pueden ver y pueden escuchar está un amigo muy querido que no es paraguayo, nunca estuvo en Paraguay, no habló guaraní, hasta sus 17 años nunca supo nada guaraní, hasta que por esas cosas que yo particularmente creo que son cuestiones de causa, no de casualidad, tuve la oportunidad de contactar con él y fue el creador de lo que se llama Wikipedia guaraní. Es un joven que en el momento que yo le conocí, exactamente 12 años atrás, fue en el 2007, quería pedir por allí, si Fernando tiene la posibilidad, hay una foto de él, le voy a pedir que escriba, así como se escucha con S, Sarunas, S-A-R-U-N-A-S, Sarunas Sincus, aparte, S-I-M-K-U-S, Sincus, y ponerle al lado David Galeano para relacionarnos. Hay una foto de él, y esta foto es emblemática por una cuestión muy sencilla. En el 2007 no había Wikipedia guaraní, y de pura casualidad yo le escribo, entré yo a Wikipedia en español a buscar una información, y un rato antes yo terminé de escribir una historia, un caso en guaraní sobre Pora, un caso corto, guaraní Mumbaité, totalmente guaraní, Pora de Jeguá, un caso en Pora de Jeguá. ¿Y qué hice? Así de puro antojo, dije yo entre mí, ¿qué será que yo puedo poner este caso mío en Wikipedia y que se quede grabado allí él mismo? ¿Será que yo puedo buscar esto? Entonces, como yo ya estaba registrado como usuario, ¿qué hice? Abrí en Wikipedia en español una página de edición y copié de mi archivo el cuento y pegué en la página de edición y le puse el título. Le di Enter. Se fue y unos días después volví a probar. La respuesta fue: lo que usted busca no existe en Wikipedia, y volví a insistir, de puro cara dura. Bueno, anime ya toma, ya volví a hacer. Y que volví a hacer lo mismísimo, abrí una página de edición, copié, pegué, le puse el título, le envié. Y al rato allí recibo un correo, y ese correo en un mal castellano decía: parece que usted quiere editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone seguido: parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted me explica de qué se trata, envíeme un archivo adjunto y explíqueme de qué se trata, y si es que corresponde, yo le puedo ayudar a publicar. Soy editor de Wikipedia. Y entonces abajo firmaba la persona que me envió, Hugo, a ellos le aparece, Hugo.arg. Y cuando yo leí Hugo, que es un nombre tan común, y ARG, yo dije Argentina. Entonces yo le respondo, le envío, le pongo el archivo adjunto y le digo: se trata efectivamente de guaraní, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano, y lo que estoy tratando de alocar es un cuento de fantasma, que acá le llamamos Pora. Y le conté la historia. Y para ponerme bien con él, como fue tan amable, yo le dije: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, como yo leí ARG y dije Argentina, entonces que un argentino me ayude, le envío. Y
Y al rato otra vez me escribe y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, ni siquiera vivo en América, yo vivo al otro lado de su país, vivo en Lituania. Mi nombre es Saruna Cinco, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Y ingresa en 5 minutos. Y bueno, yo suelo decir los 5 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Entro, escribo el nombre del cuento y me encuentro con el cuento guaraní, e inclusive una figurita, un fantasma al costado. Editó él y publicó. Y bueno, yo en ese momento fui el tipo más feliz de la vida, ¿verdad? Yo tenía un artículo publicado en Wikipedia en guaraní. Lunes, pasan los días, sábado, domingo, lunes, martes. El martes él me escribe, yo ya no le escribí, y me dice: si tiene otros 2 cuentos, envíenme, le vuelvo a enviar. Después jueves me volvió a pedir, le volví a enviar. Y después me escribe y me dice: yo tengo que aprender guaraní. Le pido por favor que en adelante me escriba en forma bilingüe, me ponga castellano y al lado guaraní, y me envíe un audio para que yo pueda escuchar el guaraní. Y me complicó el trabajo porque hice triple trabajo en vez de hacer, porque yo le ponía: ¿qué tal, Saruna? Aquí te envío este trabajo. De allí en adelante tuve que escribirle Baeisaba, Saruna, hola Saruna, Coape, aquí, Arajacandé, te envío, Comarandú, esta información. Y aparte tenía que grabarlo y enviarle. Al final yo le envié toda la información. Después comenzó a pedirme, sorprendido yo, él me escribe en guaraní, dejó de escribirme en castellano. Me decía: Sanguinú, David, Coape, Arajacandé, Comarandú. Yo le pregunté: ¿cómo estás haciendo esto? Y él me respondió algo que yo no sabía, que acá Fernando, que es informático, sabe, y otra gente más, había sido que detrás de estas letras que vemos hay fórmulas, trigonometría, ecuaciones, cosas por el estilo. Y él por lo visto consiguió armar las fórmulas y en adelante usaba un traductor que él mismo creó, ¿verdad? Y me escribía totalmente guaraní. Y allí fue cuando él me dijo en su momento: quiero que me haga unas traducciones. Bueno, comienzo ya a traducir, eran 5 palabras, 10, después ya eran interminables, 50 palabras, 100 palabras, 200, sin darme cuenta, casi en 30 días llegué a traducir 27.000 palabras. Y esas 27.000 palabras forman la interfaz de Wikipedia, de Wikipedia, que ustedes entran allí y van a ver que todo está en guaraní. Y eso me llevó casi 30 días, me volví casi mono, ¿verdad? Haciendo traducciones. Yo de noche lo notaba al otro lado, pues era más o menos las 7, 8 de la mañana y acá era medianoche, ¿verdad? Y él me pasaba su hora de allá y acá era de noche. Yo me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana allí haciendo traducciones, ¿verdad? Bueno, hasta que un día, 45 días después, me escribe y me dice: ya está. Si los paraguayos quieren morir, todos hoy pueden morir por guaraní, ya no va a morir. Desde hoy tenemos 60 páginas en guaraní, desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní. A lo máximo. Yo, un mes antes más o menos, sin saber exactamente a dónde estaba apuntando él, yo le decía a él: mira que yo soy un profesor universitario, vivo en mi trabajo, yo no soy funcionario del gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno. Avísame si acá hay algo que pagar y decirme cuánto para que yo sepa si es que tengo o no ese dinero. Pero él siempre muy amable me decía: no, Wikipedia, todo es colaboración, no se cobra nada. Bueno, cuando termina y él me dice que habían 60 páginas y ya había Wikipedia guaraní, fue tanta la emoción que yo de nuevo me viene a la cabeza la terrible idea de pagar ya la cuestión. Y de nuevo le escribo y le digo: esto que hiciste es lo máximo, esto no tiene precio, yo te insisto que no tengo dinero para pagarte, esto es mucho, es grande. Y me dice: no hay problema, todo es colaboración. Y ocurrió algo muy simpático. 2 o 3 días después de eso, él me escribe otra vez. Todo eso está en un archivo en Wikipedia mismo, y está en un archivo que yo puse, que le di el título para los que quieran conocer la historia de Wikipedia en guaraní. Y allí está totalmente los mensajes, yo fui copiando allí, ¿verdad? Entonces, lo notable del caso es que él me escribe y me dice: ya sé cómo me puede pagar. Y
Y le digo yo, ¿y cómo? Le digo, correo electrónico ida y vuelta, ¿verdad? Y me dice, yo sé que en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Y me dejó colgado allí, ¿verdad? Sin decir, quería tomar tereré. Entonces salí, fui al Luque, compré un hermoso equipo que llevaba el equipo de tereré, la guampa y una jarra, todavía era jarra, y del otro lado una pava y el famoso caiguá para tomar mate. Y a eso le agrego yo una bolsa de más o menos 10 kilos de hierba, o sea, muy linda, embalada. Pongo todo en un cajón y voy a la empresa esta que hacen correo. Y ninguna de ellas quiso enviar por el tema de la hierba, ¿verdad? Que se podía confundir con la droga, que le podía causar problemas. Hasta que una de las personas me dice, ¿por qué? Esto es la única forma que usted va a poder enviar es por valija diplomática. Entonces fui a hablar con la gente del ministerio, unos amigos que estaban allí, de Relaciones Exteriores, y finalmente ellos consiguen enviar. Y esa foto que Fernando le pasó de ese joven que está tomando tereré, ese muchacho es Šarūnas Sinkus, un lituano, y al otro lado del mundo, hasta hoy, él habla guaraní, la forma que cualquiera de nosotros grandes lo hace, habla inglés, habla francés, castellano a veces nunca habló. Lo que siempre usó conmigo era un traductor y encima el más pésimo de todo porque su castellano era tipo Tarzán, ¿verdad? Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? Me envían esa foto y con yo, Šarūnas Sinkus, estoy tomando tereré en Lituania a 25 grados bajo cero, decía. Resulta que el frío era tremendo, había sido 25 grados bajo cero. Pero después me di cuenta, algo que ustedes se van a dar cuenta también, está tomando en el mate. Y le dije, te equivocaste, le digo. Ese va a tomar mate, va a tomar la agua caliente, o tenés que usar la guampa, le digo. Y en esa de tomar tereré, le digo. Bueno, lo que sigue, luego me mandó otra foto. Pero con esto que Fernando le pasó, lo que quiero también que sepan es que gracias a este muchacho que ni siquiera es paraguayo, que hoy en día es uno de los más fanáticos, porque han pasado 12 años, y 12 años que todas las traducciones que yo pude haber hecho y otra gente que también colaboró, él se encargó de alojar todo. Ustedes entran allí, van a encontrar muchísimas cosas. A los 60 días, cuando él me dice ya está, yo también dije, bueno, por fin se acabó, vamos a descansar, chao Wikipedia, yo ya dije, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Habrá pasado 4 o 5 días y me volvió a escribir y me dijo, quiero nomás recordarle que Wikipedia es internacional. Así como está, Wikipedia en guaraní es para los paraguayos, pero Wikipedia en guaraní tiene que ser para todo el mundo. Y cuando me escribió eso, yo le dije, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que comenzar a traducir historia de otros lugares del mundo, biografías de otras personas del mundo. Y yo dije, qué bárbaro, ¿dónde me metí? Era la cuestión. Y entonces tampoco quise rehuir a los desafíos. Le dije, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vos sos que sabés de esto? Yo no paso de ser un profesor universitario que maneja una computadora, ni siquiera soy informático. Y me dice, le digo, ¿y con quién empezamos? Y notablemente él me da la respuesta, ¿y por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? Estoy hablando del año 2007, y cuando yo le pregunto de quién se trata, él me dice, hay 25 millones a 30 millones de personas que por día, cada día, 25 a 30 millones de personas le buscan a este señor. Él es John Lennon. Entonces, ¿qué hice? Busqué todo lo que había de John Lennon, armé mi propio texto en castellano, hice la traducción a guaraní y la primera biografía de un extranjero que publicamos en Wikipedia en guaraní es la biografía de John Lennon. Ustedes ponen allí en GK, en el buscador, John Lennon, y les va a llevar a la versión de John Lennon en guaraní. Es la historia de John Lennon y de los Beatles también, pero en guaraní. Y cuando yo le envío eso y él publica, él edita y él, por ejemplo, pone las fotografías que tienen la propiedad de Wikipedia, entonces él publica y después, hermano, una hora y algo de haber publicado, él me envía un mensaje que para mí fue tremendo, ¿verdad? Me dice, en 30 minutos más o menos 25 millones de personas vieron su publicación en el mundo, me dice.
que ahora hayan entendido, hayan leído, ya es otra cosa, pero 25 millones es el promedio de personas a quienes llegó la publicación de John Lennon en guaraní, en Wikipedia guaraní. Esa fue una cuestión tremenda. Y de allí vinieron todos los demás. Comenzamos a traducir, van a encontrar la historia de la guerra mundial, van a encontrar la biografía de estos grandes personajes, van a encontrar de todo, ¿verdad? Y eso es lo que hoy nosotros tenemos en el campo escrito. Cuando yo hablo de literatura, por eso les decía, no solamente es poesía, cuentos, teatros, sino que hoy es toda información que ustedes van a encontrar totalmente en guaraní en Wikipedia, en Wikipedia. Y en guaraní y en castellano, al poner en su buscador de Google, ustedes van a encontrar esto que hizo Fernando hace un momento, poner cultura guaraní, 15 millones de artículos sobre cultura guaraní en castellano. Eso está en castellano. Si ustedes ponen allí guaraní, ¿verdad? Van a encontrar la misma cosa. En cuántos sitios se dice guaraní, o al revés, ni en guaraní, ¿verdad? O si ponen, por ejemplo, guaraní reco, o teco guaraní, va a ser la misma cosa. En el proceso de búsqueda, en Google le va a dar la referencia de cuántas publicaciones hay en guaraní, por ejemplo. Eso, aclaro bien, no es la palabra sola suelta guaraní, sino que poniendo lengua guaraní, idioma guaraní, cultura guaraní, guaraní ñe guaraní, guaraní reco o teco guaraní. Al poner eso, se van a encontrar con la agradable sorpresa de que hay mucha literatura en guaraní, sobre el guaraní o en castellano sobre el guaraní. Ese es el punto que hoy le sumamos a todo lo que estuvimos viendo hasta esta clase, y hoy con esta referencia al mundo virtual, que ustedes pueden encontrar poesía en guaraní, pueden escucharlas, verlas en YouTube, pueden encontrar cuentos en guaraní, pueden encontrar teatro en guaraní, en fin, textos variados, en forma oral, en forma declamada en guaraní. Pueden encontrar, puedes poner, porque de YouTube podemos mostrar acá, ¿verdad? O podemos mostrar así como dice la ponemos BWMI, y poner al lado Arandé, que es la famosa canción tan difundida que yo creo que la gente hasta se cansó de escuchar hasta su sueño, que era Despacito, ¿verdad? Versión guaraní. Coro de niños. Dale un poco clic allí y vamos a hacerle escuchar a nuestros amigos en la despedida de nuestro programa de hoy. Ahí va. Estos son niños de un colegio de Luque. Vamos a cerrar la clase de hoy escuchando a una de las más conocidas canciones, que es Eimo A. Y puedes poner Eimo A con un cursor y la Anasal, y esa es la versión de Imagine de John Lennon. Y vamos a escuchar esta para que ustedes se den cuenta cómo el guaraní traduce hoy día estas cuestiones tan importantes que ocurren en el mundo, ya sea en la voz de los niños, de los jóvenes. Eimo Ana, ¿sí? Canta probablemente Ricardo Flecha. Sí.
Vamos a escuchar esta última parte. Este es Aruna Sinkus, el joven del que les hablé, tomando Tereré a 25 grados bajo cero en Lituania, ¿verdad? Y acá vamos a Emohana. Esta es un poco una muestra para ustedes de lo que hoy podemos encontrar en internet, en castellano, en guaraní, en inglés, guaraní. Son todos estos procesos que se llevan adelante y que, repito, están allí disponibles para que ustedes puedan escuchar. A mucha gente seguramente le gusta una canción como Imagine, y acá tienen ustedes Emohana guaraní. Van a encontrar ustedes cuestiones hasta lo mejor increíbles. Van a encontrar rap en guaraní, van a encontrar reggaetón en guaraní, van a encontrar, por ejemplo, rock pesado en guaraní, ¿verdad? Hay una banda de rock acá en Paraguay que se llama Arasunú. Ustedes le buscan a Arasunú y le van a encontrar cantando ese rock que da miedo. Ellos aparecen allí, no sé, como de la tiniebla más o menos, y yo tuve la oportunidad de ser invitado por ellos a uno de sus conciertos y cometí inclusive la imprudencia de pensando que iba a hacer una presentación artística, así. El lugar al que me llamaron era un centro cultural que yo conocía, entonces no encontré mejor forma que ponerme el saco, la corbata e irme a la presentación. Y cuando llegué allí me encontré entre una gran cantidad de gente que ni siquiera usaba saco ni corbata. Lo único que estaba allí de saco y corbata era yo, ¿verdad? Rockero de alma y vida, y yo metido entre ellos ahí. Y cuando me encuentro con ellos, cantando ellos rock en guaraní. Y es que esas son un poco las cositas que hoy nosotros tenemos, que pasaron, repito, de la exclusivamente del campo oral a la parte escrita. Por hoy vamos a dejar acá, y la clase que viene vamos a ir sumándoles estos materiales para que ustedes también puedan escuchar y entretenerse y de paso aprender guaraní mediante estos materiales que están disponibles en internet. Buenas noches a todos y hasta la clase que viene.